muchos años. El tema que se va a tratar hoy está relacionado a la iniciativa del doctor Alejandro Poineman y Microjuris, que se acercó a esta casa para formar un acuerdo de cooperación y de trabajo, y así que estamos compartiendo la casa, pero una actividad central le pertenece a Microjuris. El tema es, para todos nosotros es muy importante, más que diría yo es impactante, porque se va a hacer esta tarde un análisis del impacto de la reforma del Código Civil en el sistema de atención de salud. Mi obligación en esta presentación era muy breve, muy sencilla, era presentar a la oradora, que por sus características pidió que no resaltásemos muchas de las virtudes, pero realmente ha sido un placer. Menos mal que nos cortaron la charla, porque fue tan interesante que ya nos habíamos olvidado de la conferencia, así que ha sido un momento muy enriquecedor. De eso que ustedes en la vida tienen cada tanto un momento de esos que se pueden explayar y el espíritu camina más que la presencia humana del cuerpo, ¿no? Así fue esos minutos que disfrutamos. Lo importante es que la doctora Aida Kemmermacher de Carlucci viene a traer a consideración la ley, el proyecto de ley está tan importante, está relacionado al código y es una modificación muy importante. Su vida es larga y corta, la ha aprovechado muy bien. Yo creo que el corazón comienza porque viene de Cuyo, viene de Mendoza. Uno tiene un cariño muy especial por Mendoza, por algunas cosas. Y dentro de su vastísimo currículum, que no lo voy a decir porque a mí cuando hablan de currículum y los escucho me parecen letanías, son letanías. Muy bien. Yo tengo que resaltar que es miembro de la Academia de Ética en Medicina. Es decir, yo creo que ya con todo eso simplificamos su doble rol, diríamos, acá la parte legal y la comprensión de los temas de salud, lo cual nos simplifica muchísimo en esa línea de conducción que tenemos en esa academia con el doctor Alberto Mainetti. Esa línea de la escuela quirúrgica, para nosotros son escuelas quirúrgicas. Ha sido ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, y bueno, a mí lo que también me pareció interesante es que participó de las comisiones de la reforma del Código Civil argentino en el año 92. Entonces, dentro de los diálogos que hemos tenido, veo que de muy entrada está en aquella época era la unificación del Código Civil y Comercial. La ley propuesta era también ahora actuales amigos, por lo menos conocidos, Alegría y Alterini, Attilio Alterini. Y a mi sorpresa, hace un pocos años acá, Alterini, en este mismo salón, reconoció que el artículo en el cual los médicos nos supusimos, y creo que era un inciso nada más, que era la inversión de la carga de la prueba, nosotros teníamos razón, dicho por Alterini. Pero yo ahí le aproveché y le dije que el resto de la ley nosotros la desconocíamos, que no tenían por qué haberla cambiado si realmente era buena, pero a nosotros nos preocupaba la inversión de la carga de la prueba, que nadie sabía que era retroactivo a 10 años. Con los recursos de hospitales que nos robaban, nosotros manejábamos mal las radiografías, póngale, y nos robaban las radiografías, juntábamos durante 20 o 30 años y una noche llegaban y no estaban, nos robaban para sacarle la plata, decantaban, entonces no teníamos la materia y los hospitales no tenían registro, todo eso vino bien, la charla de hoy vino bien porque cambiaron todos los temas de salud. Nos tocó a la Asociación Médica Argentina, y en el caso nuestro ya éramos secretario general, ser partícipe para que se vetase la ley, es decir, se aprobó, bueno, aprovecho porque acá hay muchos abogados y muchos médicos, se aprobó un 22, 21, 23 de diciembre a las 4 de la mañana en un paquete de 400 leyes. Nosotros médicos no entendíamos cómo una ley tan importante se podía votar, que definiera todo un ejercicio de legal, diríamos, para todo el país, dentro de un paquete de 400 leyes. Nosotros, lo que hacemos cirugía, operamos un enfermo por vez y somos 10 para operarlo. Entonces no entendemos estas cosas nosotros. Nosotros tampoco las entendemos, ¿no? Tampoco no entienden.
Yo le traje a la doctora, voy a ser breve. Y ese artículo no lo redactó yo, ni en ese proyecto trabajó tampoco. No, pero al año siguiente se puso a trabajar. Evidentemente a la doctora le impactó el tema, como a nosotros también fue nuestra primera introducción en los temas de responsabilidad legal. A partir de ahí tuvimos que seguir por funciones de organización. Yo creo que me mandaron castigado, era el más joven del grupo, me dijo, Elías, te tengo que ocupar de esto, más o menos, porque todo lo demás nadie se quería ocupar. Esto es el acto que le agradecimos al presidente de ese momento, haber vetado la ley, que se lo regalo también. Pero, muchas gracias. Y a mí me pareció, la doctora, títulos, libros, 2 premios Cones de Platino, premios por todos lados. Me parece que la doctora, darle el marco donde hoy la estamos invitando con Microjury, la Asociación Médica Argentina, y recién ella lo que estábamos refrescando allí. Esta casa se fundó, o esta asociación se fundó en 1891, dentro de los fundadores, estaban Cecilia Griel, es un homenaje a la doctora, porque fue la primera médica del país, y como varón lo nombro a Juan B. Justo. Y gracias a Coni, porque así como venía, estoy charlando mucho de Coni, que trabajó en Mendoza, fue el que hizo las cloacas de Mendoza, a él se deben los pulmones, me acaba de enseñar la doctora, los 2 parques de Mendoza se deben a Coni. Venía de una familia que trabajaba en imprenta, eran impresoras. Por eso la revista de la Asociación Médica Argentina es del año 1892. El año pasado festejamos los 120 años de la AMA y este año festejamos los 120 años de la revista. El primer director de la revista fue Montes de Oca, también para que se les queden, son figuras populares. Uno de los directores de la revista fue un premio Nobel, si bien los 3 trabajaron acá, el director fue Bernardo Husay, que también a él le debemos la biblioteca, a Bernardo Husay todo. El director actual de la revista, con sus 120 años, y es el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, el doctor Alfredo Bus, y lo digo por la doctora, que trabaja en el Observatorio de Salud de la Universidad de Buenos Aires. El director de la revista es Bus, que lo habíamos elegido 4 años antes de ser decano. Y cuando fue decano le dije, te liberamos de la revista. Me dice, no, Elías, dejo otra cosa, pero la revista no la dejo por la historia y todo. Yo creo que esto es un poquito de resumen. La doctora trae un tema nacional, que es un tema trascendente, diría, va a ser un cambio de mucha importancia para el país, es decir, que nos va a afectar a todos. Es un cambio. Pensamos que se debe cambiar, por lo que uno ha escuchado y ha puesto, la antigua ley es muy, muy antigua y el mundo ha cambiado. Por supuesto, a mucha gente no le gustan los cambios, entonces también estamos preparados para eso, pero la vida implica que no corresponde. Yo creo que el debate es tan importante que lo vamos a dejar acá. Lo único que quiero, para cerrar, y comienza lo importante que son las charlas de ustedes y la exposición de la doctora, es la colaboración de la institución a la ley que ustedes han propuesto, de nuestros abogados, doctor Gutiérrez Aldívar García, que ya han hecho algunos aportes a la ley. Ahora sabemos que hay un sitio lo escuchamos al doctor Lorenzetti, el otro día había un sitio. Lo que creemos que puede ser que se estudie como aporte a la ley, creo que se debía surgir como... lo importante es que esta ley se está haciendo por consenso. La otra ley nos enteramos, yo diría, después casi que se votó, más o menos que existía. Le traje uno para usted y otro para la doctora. Muchas gracias. Y 2, otro aporte, otro regalo, otra atención. Nosotros tenemos acá humildemente, también hacemos código. Este es el primer código de ética para todo el equipo de salud, que lo reorganizamos con, ahí está el doctor Bisaki, el doctor Mercado, el doctor Gutiérrez Aldívar, etc., en el 2001. Esta es la segunda edición del 2011, para los 120 años. Lo interesante es que la primera edición ya está traducido a 11 idiomas, y ya comenzó el 12 idioma con segunda edición. Idiomas interesantes, como el griego, el ruso, el árabe, el hebreo, el holandés, el japonés. Es decir, hay idiomas muy interesantes. Segundo, que las universidades públicas y privadas
de medicina y abogacía lo utilizan como material de texto, de grado y de posgrado. Hay algunos jueces que han dado sentencia con este código. El doctor Fait sostiene que violar este código es el primer presupuesto de la responsabilidad, la antijuridicidad. ¿Este código? Sí. Ay, doctora. Me voy a quedar toda la tarde acá. El doctor hizo toda la parte de que le corresponde al Tribunal de Ética para la Salud. Hay una sentencia del doctor Fait que dice que la antijuridicidad, o sea, la conducta contraria a derecho, que es el primer presupuesto de la responsabilidad, puede darse cuando se viola un código de ética. Bueno, doctora, esto es suyo. Muchas gracias. Y la dejamos trabajar porque si no... Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi agradecimiento a la institución que nos acoge esta tarde. Para nosotros es de gran importancia tener estos diálogos. Como bien se ha sostenido, intentamos que si se aprueba algún día este código, cuente con el consenso de todos los grupos. Eso es bastante difícil, tener consenso de todos, pero por lo menos que los temas se hayan debatido. Y los temas de los que vamos a hablar esta tarde son temas muy complejos, pero como he colocado aquí como frase disparadora, aún siendo la complejidad la nota dominante en todos los temas bioéticos, para nosotros ese disenso inicial debe ser entendido como un valor, no debe ser entendido como un disvalor, sino precisamente como un valor, porque es a partir de ese disenso que podemos cambiar ideas, que podemos avanzar en el pensamiento. Se ha dicho también por parte de una muy querida amiga mía, la doctora María Casado, que es la directora del Instituto de Bioética de Barcelona, que ante las biotecnologías, normalmente los planteamientos, sean individuales o sociales, oscilan entre una confianza extrema en el progreso científico o la más absoluta desconfianza, por lo que frecuentemente las cuestiones se plantean como conflictos de absolutos. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. No podemos manejarnos con los absolutos, ni la confianza absoluta ni la desconfianza absoluta, ¿sí? Además, otra cosa en la que tenemos que pensar siempre es que en un Estado democrático nadie está obligado a poner en práctica una de las tantas posibilidades jurídicas, ni médicas, precisamente porque por ser una democracia cada persona puede actuar de acuerdo con sus convicciones morales, laicas o religiosas. Me refiero a esto porque muchas veces la gente dice, pero la reproducción humana asistida, pero qué cosa, pero eso es contra natura, pero eso... Bueno, nadie te obliga a eso. De lo que estamos hablando es si vamos jurídicamente esto lo vamos a normativizar o no, y qué efectos le vamos a dar a esto en materias tan importantes como son, por ejemplo, la filiación. En fin, dichas estas frases disparadoras o motivadoras de lo que voy a decir, nuestro punto de partida cuando hemos regulado en el código temas que tienen algo que ver con la bioética y con la medicina, es que todos estos temas se vinculan fundamentalmente a la teoría general de los derechos humanos. Entonces, como están vinculadas a la teoría general de los derechos humanos, nos han preocupado qué dicen sobre estos determinados temas, esta ha sido nuestra preocupación, qué dicen sobre estos temas los tribunales que se ocupan de los derechos humanos, especialmente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que se ha pronunciado sobre muchísimas materias que tienen que ver con la biomedicina, con la bioética. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre si es persona o no es persona y cómo se protege y si necesariamente esa protección tiene que ser siempre de tipo penal respecto del concebido, si hay o no un derecho a la vida familiar comprometido cuando se le niega a alguien ir a los métodos de reproducción humana asistida, hasta cuándo se puede revocar el conocimiento que he dado, cómo funciona el derecho a conocer los orígenes, en materia, por ejemplo, de transexuales, hasta dónde el derecho tiene que venir acompañando este fenómeno que estamos visualizando también desde el punto de vista de las otras ciencias,
respecto de la eutanasia, respecto al derecho o no de interrumpir el embarazo en forma segura, en fin, son todos temas que llegan a tribunales internacionales de derechos humanos, lo cual significa que son temas de derecho y que si hay un código civil no puede ignorar qué interpretación están dando estos grandes organismos internacionales y que no podemos llevar a un código civil normas que son contrarias a la interpretación que estos organismos hacen respecto de cuándo se viola o no un derecho humano en esta materia. Entonces, con estas bases voy a explicar solamente algunas de las cuestiones bioéticas que contiene este proyecto o anteproyecto cuando nosotros lo elevamos a la Presidencia de la Nación. Este proyecto, en realidad, tiene los puntos de partida de este proyecto son sustancialmente, en lo que interesa la charla de hoy, los siguientes. En primer lugar, algo que se llama constitucionalización del derecho privado. Para los que no son abogados y que pueden no saber qué quiere decir esto, lo explico rápidamente. Tradicionalmente, el derecho se dividió en dos, el derecho civil o privado y el derecho público, donde está el derecho constitucional, etc. Parecía que eran dos ámbitos, público y privado, que no tenían por qué tocarse. Pero esto ya lo enseñó Alberdi, nuestro constituyente, el que nos hizo las bases de la Constitución argentina, que en su célebre polémica con Vélez Arfiel, acusaba a Vélez Arfiel de que en sus notas citaba a todos los autores, los civilistas franceses, los códigos del mundo, pero en ningún lado hablaba de la Constitución Nacional como fuente del derecho. Entonces le decía Alberdi a Vélez, no puede ser que la Constitución mire para un lado y el Código Civil mire para el otro. Los dos, el Código Civil, siendo verdaderamente la Constitución civil de los habitantes, tiene que mirar en el mismo sentido que mira la Constitución Nacional. Sobre esta base, entonces, este código intenta consagrar efectivamente el principio de la igualdad, pero no una igualdad formal, sino una igualdad real, que es a la que ahora también apunta la Constitución Nacional después de la reforma operada en el año 1994, en el que en esta reforma se incorporaron lo que se llaman las acciones positivas, es decir, darse cuenta de que aunque la ley dice que todos somos iguales, en realidad para la sociedad no somos todos iguales. En la sociedad hay gente igual y desigual. Entonces el legislador tiene que venir a igualar lo que la sociedad desiguala. Y a través de la ley, y no solamente la ley, sino las interpretaciones judiciales, darle verdadera igualdad a todas las personas. Por eso, el paradigma que maneja este Código Civil es un paradigma no discriminatorio. Además, otro gran principio que maneja este proyecto es que se incorporan bienes que antes no estaban en el Código Civil. Por ejemplo, el cuerpo, del cuerpo no habla el Código Civil actual. No, es como que, bueno, sí, forma parte de la persona nada más, pero no sabemos qué pasa con ese cuerpo. ¿Qué pasa con los actos de disposición del cuerpo, etcétera? Entonces, ese cuerpo humano ahora aparece también en este código, porque se incorporan bienes que, aunque no tengan un valor patrimonial, sí que tienen o pueden tener un valor científico, un valor intelectual, es decir, valores que no son típicamente patrimoniales como los valores a los que ha atendido siempre tradicionalmente el Código Civil argentino. Y todo esto enmarcado dentro de una concepción que la Argentina es una sociedad plural. O sea que acá vive gente que tiene muy diferentes ideas y que por lo tanto el legislador tiene que tratar en lo posible de que la gente no quede fuera del sistema simplemente porque tiene una idea diferente. ¿Sobre qué base asientan todos estos principios generales? El elemento fundamental, digamos, el pilar sobre el que se construye todo es una idea que la Corte de la Nación ha expuesto en muchísimas sentencias. ¿Cuál es? Que la persona humana es el centro del ordenamiento. El centro del ordenamiento no son las cosas, el centro del ordenamiento es la persona, esta persona humana, persona que el código tradicionalmente ha llamado persona física o persona natural, y que a nosotros nos gusta más esta terminología que viene el año 1998 y que habla de la persona humana. Muy bien. Entonces,
esto no es una idea nuestra tampoco, ni una cosa que se le ocurrió a la Corte, sino que es un fenómeno, una idea que se viene desarrollando hace muchos años en diferentes países. Por ejemplo, este autor, Cesare Bianca, que es italiano, dice: el centro de interés no es más la familia, esta famosa frase que escuchamos en todas la familia, el núcleo de la sociedad. Bueno, está bien, nadie discute que la familia es importante, pero en realidad el centro de interés es la persona, porque desde esta óptica las relaciones familiares, dice Cesare Bianca, no son vistas como una suerte de conflicto entre los intereses individuales y superiores, sino como el terreno de realización de la personalidad humana. La familia tiene que servir para que la persona pueda desarrollarse. Si la familia, por el contrario, esa personalidad lo que hace es destruirla, bueno, esa familia, a nosotros esa familia realmente no nos interesa. Entonces, sobre esta base de que la persona humana es el centro del ordenamiento, hay una concepción, un concepto muy importante, que es el de la autonomía de esa persona. La autonomía de esa persona también es un hilo conductor para entender muchas de estas normas. ¿Qué quiere decir esto de la autonomía? La verdad, la palabra autonomía, esto lo dicen todos los que hacen bioética, etcétera, etcétera, es una noción polisémica, o sea, tiene muchas significaciones. Por ejemplo, Edgar Morin dice que para ser nosotros mismos nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber, y hace falta que esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos hacer nosotros mismos la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma. Esta autonomía se nutre, por lo tanto, de dependencia. Dependemos de una educación, de un lenguaje, de una cultura, de una sociedad. Dependemos, por cierto, de un cerebro, el mismo producto de nuestro programa genético, y dependemos también de nuestros genes. O sea, todos sabemos que nadie es autónomo en forma absoluta. O sea, nosotros partimos de una idea de la autonomía, de una autonomía que, como dice Morin, está condicionada por todas estas cosas. Muy bien. Si esto lo llevamos al ámbito de la salud, ¿sí? En salud no nos podemos olvidar que hay un sujeto, que hay una persona, que esta persona es el centro del ordenamiento y que esta persona valoramos su autonomía, aún reconociendo que su autonomía viene condicionada por todos estos factores de los que venimos hablando. Entonces, en el ámbito de la salud, esto ya lo decía el querido maestro Germán Villar Campos, cuando la conducta personal no compromete a terceros, se recluye en el ámbito de la privacidad. Y en este sentido la conducta es autorreferente. ¿Qué quiere decir esto? Todos los problemas de salud que hacen una persona plenamente autónoma, es decir, esta persona que tiene capacidad, que puede prestar su consentimiento, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que respetar su autonomía. Esto cuando se hablaba hace 20, 30 años era una lucha sin cuartel con los médicos, pero hoy se entiende bien, entonces no nos vamos a detener demasiado en estas cosas. Fíjese, estas palabras del maestro Germán Villar Campos han sido escritas hace más de 20 años. Bien, entonces sobre esta base, ¿cuáles son los textos que nosotros hemos incorporado en el proyecto? Algunos vinculados a estos temas de los que vengo hablando. ¿Se entiende? ¿Los que no son abogados me van siguiendo lo que voy diciendo? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Bueno, no me contesten sí los abogados, por favor, contéstenme sí los médicos. Bueno, muy bien. No, es que a veces uno se cree que habla claro, pero no habla claro para los que no están con nuestra jerga todos los días. Bueno, entonces lo que hemos pretendido en este proyecto es escribir normas claras, que las entiendan todos, no solamente los abogados, ni que para que la entienda el hombre común tenga que buscarse al lado el abogado que se las traduzca. Muy bien. Entonces hay una norma acá que es muy importante en materia médica y en materia de bioética, que es el artículo 59, que habla del consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. Como ustedes saben, esto no es una novedad. Estas normas ahora están en el Código Civil, antes no estaban en el Código Civil, porque como digo, el Código Civil, hasta ahora, nuestro código no se ha preocupado del cuerpo humano, ni se ha preocupado de estos bienes, entonces recién ahora se incorporan. Pero esto no quiere decir que no existan en otras leyes, en otras leyes de salud. Entonces, este artículo 59 que se incorpora
trata, por supuesto, de recoger lo que es hoy, digamos, por decirlo de alguna manera, texto ya consensuado entre médicos y gente que está en otras áreas. Entonces, este artículo se titula así: Consentimiento informado para actos médicos e investigación en salud. El consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y adecuada. Por eso es un consentimiento informado, porque previamente le dimos información, y esa información tiene que ser clara, precisa y adecuada. ¿Respecto de qué? Su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, o sea, si le decimos, mire, esto no lo vamos a operar, le vamos a llevar por este otro tratamiento. Bueno, hay que decirle cuál es el tratamiento y qué es lo que estamos persiguiendo con ese tratamiento que no es el quirúrgico, en el ejemplo que estoy poniendo. Los beneficios esperados de ese procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto de los alternativos específicos. Como ustedes ven, son todas cosas que los médicos hacen cotidianamente cuando le dicen a un paciente qué es lo que hay que hacer. Esto sí es importante, el F, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto de los alternativos especificados. Cuando una mujer dice, no, yo no quiero cesárea, a mí yo quiero parto natural. Bueno, sí, señora, pero usted necesita cesárea. Sí, no, pero es que yo quiero parto natural. Bueno, pero es que mire, si vamos al parto natural como usted quiere, las consecuencias previsibles que se le pueden producir son estas y estas. En caso, este inciso, ¿sí? Dígame, doctor, ¿quería preguntarme algo? ¿No? Ah, creí que me había levantado la mano para preguntar algo. No me molesta que me pregunten durante la exposición. Entonces, después de inciso G, tuvimos que modificarlo en su momento porque se había sancionado esta famosa ley de muerte digna, ¿sí? Entonces, para incorporar acá lo que dice esa ley. Entonces, el inciso G dice, en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, hay que informar del derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría o produzcan sufrimiento desmesurado o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. O sea, hemos traído un inciso de esta ley de muerte digna acá. El otro es el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Luego tiene una norma que también es de la práctica médica cotidiana de los buenos médicos. Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento, obviamente excepto disposición legal en contrario. Y si el paciente no está en condiciones físicas o psíquicas para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica, ni la ha expresado anticipadamente, esto es para las voluntades anticipadas, que enseguida vamos a ver el artículo, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el cónyuge, aparece ahora acá una palabrita, el conviviente, porque este código regula las uniones convivenciales, entonces en esa puede ser también no un cónyuge, sino una persona con la que esta persona convive sin estar casado, por eso aparece el conviviente acá, el pariente o el allegado que acompaña al paciente, porque esto también les pasa muchas veces a ustedes los médicos, que la persona viene acompañada no por nadie que son de los primeros enumerados allí. Entonces, también, si no está en condiciones físicas o psíquicas para expresar su voluntad, podría ser prestado por esta persona. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente, que sí, que es lo que les pasa cuando vienen, ¿no es cierto?, en un accidente, un paciente que llega y sin ningún pariente y sin nadie y les llega al hospital. ¿Sí? ¿Me quería preguntar algo? Sí. Quería hacer una consulta. Sí. En la última parte, cuando habla de la ausencia de aquellos parientes, sí. ¿No es demasiado excesiva la responsabilidad que asume el médico unitariamente para resolver cuestiones? ¿No serían
Pero, ¿qué es lo que hace usted hoy? Si hay urgencia y no tiene ninguno de estos parientes y hay urgencia, son situaciones de urgencia, fíjense. Usted no puede ni no tiene tiempo ni para convocar al comité de ética ni nada. En ese caso no lo dice la norma, pues Sí, sí. fíjese, dice, si no está en condiciones físicas al tiempo ni le ha expresado el consentimiento, puede ser otorgada. En ausencia, el médico puede prescindir si su actuación es urgente. Claro, pero dice, si su actuación... Claro, pero la va a tomar solo, de acuerdo con esta norma, si es urgente. ¿Qué es lo que hacen hoy ustedes? Todos sabemos que el riesgo es muy grande de tomar la decisión porque hay otros razonamientos. Claro, pero que si usted no la toma y usted dice, no, pero es que este paciente vino sin nadie acá y no la toma y se le muere, seguro que lo van a demandar por mala praxis, también. Sí. No, es que no hay que judicializar, no hay que judicializar. Quiero decirle que este código intenta no judicializar, porque la judicialización en algunos casos, lejos de ser una garantía, en los casos de urgencia complica. Entonces acá usted prescinde, usted es el responsable, porque para eso es médico. Usted no limpia zapatos en la calle, usted es un médico, ¿sí? Muy bien. Ahora entonces se incorporan también en el Código Civil, no obstante que están en la Ley de Salud, como todos ustedes lo saben, las directivas médicas anticipadas. Entonces dice, la persona plenamente capaz. ¿Por qué dice plenamente capaz? Porque este código también, en función de los tratados internacionales de protección de las personas con discapacidad, ha creado toda una figura de las personas con capacidad restringida. Más restringida, menos restringida. Ya saben ustedes todos los problemas que nos generan todas las cuestiones de personas con discapacidad cuando este tema lo tenemos que llevar a la capacidad y a lo que llamamos la autonomía, como decíamos al comienzo. Entonces, el artículo pide que sea plenamente capaz. Entonces dice, la persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandatos respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, yo puedo haber dicho desde el comienzo, mire, si a mí me llega a pasar algo y yo no puedo expresar mi voluntad, que sea mi hermana, porque mi marido, si a mí me pasa algo, va a estar, no, más vale mi hermana con la que tengo confianza, o mi hija, o lo que fuese. Muy bien. Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Quiero decirle que yo no quería poner este artículo, de hecho que no estaba originariamente en el artículo, esta última parte, las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. Eso en el artículo original no estaba, pero les cuento, cuando nosotros tuvimos una primera reunión con las autoridades de la Iglesia, que vinieron antes de que nosotros mandáramos el proyecto al Ejecutivo, bueno, los obispos nos dijeron que esto era un retroceso respecto de la Ley de Salud, porque en la Ley de Salud que está, dice las directivas que impliquen, tal cual, así esa es la fórmula que tiene la Ley de Salud. Yo les insistía que, en mi opinión, las directivas médicas anticipadas no tienen nada que ver con las prácticas eutanásicas. Las prácticas eutanásicas son otra cosa, pero no había manera de convencerlos. Y entonces, bueno, como está en la Ley de Salud, se incorporó. Pero así confieso abiertamente ante ustedes que originariamente no estaba en el artículo. Se incorporó para dejarlo en consonancia con lo que dice la Ley de Salud. Después, esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento porque la manifestó, etc. En realidad, las directivas anticipadas habían sido ya reconocidas por nuestra jurisprudencia antes de la Ley de Salud Mental, en un famoso caso Bamondes, y han sido ahora ratificadas por la Corte Nacional, en ese caso que les he puesto yo allí del 1 de junio del 2012, que todos ustedes deben haber leído en los diarios, salió mucho, publicado. Este testigo de Jehová, ¿no es cierto?, que el padre no era testigo de Jehová, la esposa sí era testigo de Jehová, entonces la esposa no quería la transfusión, el padre sí quería la transfusión, esto llegó hasta la Corte y la Corte ratificó una doctrina que ya había sentado la Corte muchos años antes en un caso Bamondés. ¿Qué es lo que me interesa señalar de este nuevo caso de la Corte, este caso Albarracini? En aquel caso, en el caso Bamondés,
habían habido dos posiciones de por qué se respetaban estas voluntades. Una era que se respetaba porque se respetaba la libertad religiosa. Por eso habían dos votos por ahí, uno de ellos era el del doctor Boyano, por ejemplo, que decía que había que aceptarla siempre y cuando no significara un verdadero suicidio del paciente. En cambio, en el voto del doctor Petracchi y del doctor Belucio, se destaca que en realidad estas directivas anticipadas no es que protegen la libertad religiosa, sino que lo que protegen es la autonomía del sujeto, independientemente de sus ideas religiosas. Bueno, me interesa señalar que en este fallo Albarracini se rescata esa idea y se destaca que entonces el fundamento de las voluntades anticipadas no está en la libertad religiosa, sino que está en esto de lo que hablábamos al comienzo, que era la autonomía de del paciente. A la Corte llegó también otro caso de autonomía, pero en el que la Corte dice, no, este no es un caso en el que haya que respetar la autonomía. El otro sí, Albarracini sí, este no. ¿Por qué no? Este caso que llegó acá era de unos padres que no permiten que a sus hijos se los vacunen, aún con las vacunas que forman parte de los planes nacionales de salud de vacunación obligatoria. Entonces, estos padres pertenecen a ese grupo de gente, y yo tengo amigos que están ahí también, que sostienen que las vacunas son inconvenientes para la salud de los hijos. Bueno, y se ve que también en un matrimonio que tiene sus especiales características, porque la mujer había tenido ese hijo en parto domiciliario, no se había querido internar, en fin, es una familia que tiene sus especiales concepciones sobre la medicina. Entonces no aceptaba que se vacunaran a esos niños. La Corte de la provincia de Buenos Aires, puede mucho andar, el expediente va pasando por diferentes instancias, pero lo que me interesa señalarles es que cuando llega al final en la Corte de la provincia de Buenos Aires, se obliga a los padres a esa vacunación, no respetando entonces la voluntad de los padres respecto de qué es lo que ellos piensan, cómo debe actuarse en estas circunstancias. En este caso, la Corte sostiene que no está en juego esa autonomía, primero porque son padres que están decidiendo sobre hijos, o sea, no es la voluntad expresada del hijo, de vacuna sí o vacuna no, sino que es los padres que se pronuncian en este caso, y que además son supuestos que escapan a lo que sería la plena autonomía, porque están en juego otros aspectos como son la salud pública y la salud de los terceros, en razón de que los planes de vacunación también tienden a que no se contagien otras personas. Bueno, este argumento ha sido discutido por algunos que sostienen que eso no es así y que este juicio lo han perdido esos grupos en razón de que no aportaron prueba suficiente al tribunal sobre la inconveniencia de esa vacunación. Pero lo que les quiero decir es que el principio de la autonomía es en tanto yo soy un paciente plenamente capaz para pronunciarme, pero no puedo andar sustituyendo la voluntad de otro, especialmente cuando, como dice la Corte, ustedes son los médicos y saben mejor que yo si este argumento es válido o no, estas vacunaciones obligatorias tienen en miras el interés de terceros y no el interés del propio paciente. Hay algunos casos que son realmente muy dudosos, como este caso de un tribunal patagónico tremendo. Esta era una mujer que tenía ya 11 hijos, imagínense ustedes, y 40 años, y tenía un embarazo de 35 semanas, en condiciones de altísima vulnerabilidad, falta de educación de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, el médico le dice esto, que decíamos al comienzo, señora, acá hay que hacer una cesárea, mire usted todos estos antecedentes previos que usted tiene, imposible que usted vaya a tener bien por parto natural. La mujer se niega, no quiere saber de nada con la cesárea. Y le dice, pero mire, que usted puede morir en este parto, usted tiene 11 hijos antes, ¿qué va a pasar con esos 11 hijos? Bueno, en definitiva, cuando se solicita por parte de las autoridades
sanitarias esa autorización para hacerle la cesárea a la mujer, aún sin su consentimiento, que como digo es un tema muy discutido, por eso lo ponemos como un caso muy difícil, ¿sí? Entonces, bueno, la primera jueza, que era la jueza que estaba de turno durante el mes de enero, salió fácil del asunto, diciendo que sí, que todo eso estaba muy bien, que para aquí, que para allá, pero que como todavía el parto no se iba a producir, no tenía por qué pronunciarse. Claro, estaba jugando con que ya era enero y ya iba a venir la juez titular del tribunal. En definitiva, cuando ya llega el juez titular, ya no tengo yo a la subrogante que se saca el expediente de encima, bueno, el juez titular se encuentra frente a esta dificultad. Hace todo lo posible por saber por qué esta mujer no quiere, ¿sí? Si es que se la ha informado debidamente o si es que, ¿qué es lo que pasa con esta mujer? El asunto es que por lo que dice la sentencia, nosotros no tenemos seguridades de si los médicos realmente con ella se comportaron informándole adecuadamente y si vinieron psicólogos y gente de otras áreas del saber que pudieran haber ayudado. Eso no lo tenemos en la sentencia, así que nosotros no podemos juzgar si esto fue así o no. Pero en definitiva, siendo ya inminente el parto y corriendo riesgo la persona por nacer, de nacer muerta en un parto natural, entonces el tribunal dispone que se la busque a la mujer, se la traiga y se la lleve al hospital y se le haga la cesárea. Como le digo, es un caso extremo, pero que a mí me parece que sirve para demostrar las dificultades que tiene este tema de la autonomía. Afortunadamente, por lo que nos han dicho la gente de la ciudad donde esto pasó, no necesitaron llevársela ni atada ni nada a la mujer en la ambulancia, porque finalmente la mujer entendió, se hizo la cesárea y no pasó nada. Pero, como les digo, son casos de gran dificultad, porque en realidad consentir significa también no consentir. Y como regla, un paciente puede rechazar un tratamiento. Este era un caso muy específico, porque también se corría el riesgo de un feto que ya estaba a punto de nacer y que podía nacer con gravísimas deficiencias, no solamente nacer muerto, sino también nacer con gravísimas deficiencias y después, digamos las cosas como son y sin eufemismo, ahora te traigo a vos estado acá este chico para que me lo cubras, me cubras todo el tratamiento por siempre. Pero no quise consentir, evitar que naciera una persona con tamañas dificultades, que todo eso lo podríamos haber eliminado haciendo una cesárea en el momento oportuno. Bien, ¿qué otras cuestiones se tratan en este proyecto? Por ejemplo, en materia de comprobación de la muerte, también hemos sido muy respetuosos de la ciencia médica. Sí. A ver, lo que hemos incorporado en materia de menores es el principio de la autonomía progresiva. ¿Sí? O sea, hasta ahora yo tengo el que es capaz o el incapaz. ¿Qué hace un médico hasta ahora? Tiene un chico, o sea, legalmente, ¿qué podría hacer? Sé que no lo hacen así, pero legalmente, ¿qué es lo que hace el médico hasta ahora? Tiene un chico de 17 años, hay que cortarle una pierna. Legalmente ese consentimiento lo dan los padres. Y al chico, si te he visto, no me acuerdo. A lo mejor es un chico que juega al rugby y que al día siguiente se encuentra con que le falta una pierna y todo su proyecto de vida se terminó. Y sé que los médicos no hacen eso. Sé que los médicos cuando se enfrentan con casos como este, hablan con el chico, le explican. También el paciente, más informado, el paciente que mejor va a responder al tratamiento. O sea, que sé que no hacen eso los médicos, pero que legalmente lo podrían hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Este proyecto distingue entre tratamientos invasivos y tratamientos no invasivos. Si el tratamiento no es invasivo y el chico tiene, o la chica, más de 13 años, entre los 13 y los 16, puede esa persona resolverlo por sí mismo, si no es invasivo. Si es invasivo, entonces tienen que venir los padres a prestar ese consentimiento como es ahora, ¿sí? Tienen que operarla a esta chica. Bueno, si tienen que estar, por ejemplo, grave riesgo de su vida psíquica o física de esta chica embarazada,
Bueno, si tiene menos de 16 años y siendo esto un tratamiento invasivo, va a necesitar el consentimiento de los representantes. Ahora, llegó a los 16 años. Nosotros, para los actos de salud, hemos adelantado la mayoría de edad a los 16 años. O sea, esta chica que ha sido violada por el conviviente de la madre, ¿sí? Viene y dice, a mí me violó el conviviente de mi mamá. Estos casos que son tan frecuentes en los hospitales, es tremendo la cantidad de niñas embarazadas por hechos en la propia casa, ¿sí? Por cosas que pasan en su propia casa. El hermano, el tío del concubino o del propio padre, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos adelantado la edad a los 16 años en estos casos. Esta chica podría ella prestar su consentimiento sin necesidad de los padres, si llegó a los 16 años. O sea que no hay una contradicción, porque para el régimen de las personas menores de edad se han ido dando todas estas gradualidades. El chico testigo de Jehová. El chico testigo de Jehová, primero, él no puede hacer una voluntad anticipada. Segundo, los padres no la pueden sustituir. Ahí el médico va a venir y va a pedir autorización judicial, como es ahora. Eso no se va a producir ningún cambio. Eso es como es ahora, va a venir el médico y si el chico no se ha podido pronunciar, si tiene, fíjese usted, si es invasivo, como sería una transfusión, entre los 13 y los 16, este chico podría llegar a decir algo. Pero el problema con estos chicos, a veces, cuando juegan reglas religiosas, es que ustedes médicos no saben hasta dónde el chico realmente tiene esa voluntad o lo que pasa que tiene temor de volver a su casa y ser rechazado por el resto de la familia porque no ha seguido con esos criterios. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, la hemos bajado esa posibilidad de decidir a los 16, pero ya no más de eso. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que les quería mencionar es el respeto que también hemos tenido por la ciencia médica a los efectos de la comprobación de la muerte. El artículo 94 dice que la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. ¿Por qué hemos tenido que decir esto? Han habido casos sinceramente absurdos resueltos por algún tribunal, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso en Mendoza de un chico o de un joven que no se sabe si culposamente, dolosamente, eso no me importa, dispara un tiro y en ese disparo deja descerebrada a quien era su novia. Entonces, bueno, hay muerte cerebral, se detecta muerte cerebral. Y los médicos le preguntan a los padres si quieren donar esos órganos de esa hija tan tremendamente muerta de esa manera. Y los padres deciden que sí, que se done el corazón, en fin, todos los órganos que podían servir a un tercero en un acto de gran generosidad. Entonces, cuando se va al juicio penal, el juez dice que el que disparó no mató, porque la muerte la produjo la ablación, la locura más grande que ustedes se puedan imaginar. Primero, porque eso hace sentir a los padres, que fueron los que prestaron el consentimiento, como que ellos son los que han matado. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Y el juez dijo en ese caso, pero lo peor es que esa sentencia fue comentada por dos autores, uno en contra, como corresponde, pero el otro a favor. Y el argumento del juez era que el concepto de muerte cerebral, etcétera, etcétera, era a los efectos de la ley de trasplante, pero que no se transmitía al resto del ordenamiento. Por eso ahora el artículo dice que en los casos, ¿no es cierto?, de ablación de órganos se va a la legislación especial y la determinación de la muerte se determina, se comprueba según los estándares médicos aceptados, porque ustedes saben que en esta materia la ciencia avanza muchísimo y va cambiando, ¿sí? La comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver. En ese caso le aplico la ley especial.
En los otros casos siempre queda sujeta a los estándares médicos aceptados. Esa es la regla, que siempre voy a tener estándares médicos aceptados. ¿Por qué? Porque esos estándares cambian con el tiempo. Y si hay ablación, le aplico la ley de ablación. ¿No lo ve claro usted el artículo? Si usted no lo ve claro, es que no está claro. Ahora, discúlpeme que yo voy a ir muy rápido con la reproducción humana asistida porque, en fin, hemos empezado muy tarde y tienen varias conferencias detrás de la mía. De modo que sobre este tema tan discutido, voy a dar un pantallazo muy general. ¿Cuál es la llave que abre todas las soluciones? Bueno, una que ya tenemos en el ordenamiento argentino, que ya rige, que dice que ninguna norma del ordenamiento jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas del mismo sexo como al formado por dos personas de distintos sexos. Yo les dije que uno de los hilos conductores de este proyecto era el de la igualdad, y esto es una aplicación de ese principio de igualdad. O sea, no puedo hacer distinciones entre matrimonios de igual sexo y de distintos sexos. Tienen que tener normas similares, análogas, porque si no, estoy en contra de este principio de igualdad. Esta es la llave conductora. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tengo hoy para determinar la filiación? Y lo primero que tengo que decirles es que, como ustedes lo saben bien, a la reproducción humana asistida recurren no solamente las parejas casadas o no casadas de personas homosexuales. A la reproducción humana asistida recurren personas, parejas heterosexuales que están casadas o que no están casadas, y la mayoría de los casos que nos llegan a la jurisprudencia incluso son casos de personas heterosexuales que andan buscando que las obras sociales le cubran. Eso es lo que llega hoy a los tribunales. Y ustedes lo saben bien que el 90%, a lo mejor, no quiero dar ningún porcentaje, pero quiero decir, la gran cantidad de casos que llegan a la reproducción humana asistida no tienen nada que ver con las parejas, ni casadas ni no casadas de los homosexuales, ¿sí? Son casos de parejas a lo mejor muy tradicionales, heterosexuales, que no pueden tener hijos por sí mismos y recurren a los médicos en la reproducción humana asistida. Bueno, sobre esa base entonces, este proyecto agrega a la filiación, a las clases de filiación, que hoy tenemos una tercera clase de filiación. Hoy, ¿cuáles son las clases de filiación? Filiación por naturaleza o biológica, esta que ustedes conocen, que tiene a la base una relación sexual. Todo niño que nace porque ha habido una relación sexual entre un hombre y una mujer. Esa es la filiación por naturaleza o biológica que reconocía el propio Vélez. Vélez Sarsfield, cuando hizo nuestro código, era en 1871. Es decir, él lo hizo antes, entró en vigencia en 1871. Al lado de eso, con el tiempo, apareció la filiación por adopción, que Vélez no aceptaba. Vino una ley posterior. Y ahora, a esas dos clases, le hemos agregado una tercera clase, que es la filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida. Y esas tres clases, dice la norma, que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. O sea, yo puedo tener, si un papá y una mamá, caso tradicional, si hay un señor que dice que mi papá es él, no el marido de mi mamá, tiene que desplazarlo a mi papá para ponerse él. Yo no puedo tener dos papás al mismo tiempo, ¿se entiende? Entonces, siempre tengo que tener dos y nada más que dos. Puedo tener uno, pero no más de dos. Puedo tener solo mamá, porque mi papá extramatrimonial nunca me reconoció. Pero no puedo tener más de dos. Y eso es así, cualquiera sea el vínculo, tanto en la biológica como también en la reproducción humana asistida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo un matrimonio de mujeres lesbianas, que por efecto del matrimonio ese niño va a nacer automáticamente con doble vínculo, igual que si nacería en un matrimonio heterosexual, porque dijimos recién que la llave que nos abría la puerta era el de la igualdad. Entonces, si nace en un matrimonio heterosexual, tiene doble vínculo, papá y mamá. Y si nace en un matrimonio
homosexual también va a tener doble vínculo. Dos mamás, llámenle, ¿quieren llamarle mamá? Llámenle a las dos mamás. Y si no, llámenle como les dice el proyecto, vínculo filial. Ahora bien, si quiere venir entonces el que donó el semen para desplazarla a esta otra, ahí no puedo yo tener 3. Tengo que tener 2 y solo 2. Esto fue motivo de muchas discusiones, no solamente entre nosotros, sino también con otras áreas del saber. Por ejemplo, he hablado con gente que pertenece al psicoanálisis que me dice que esto del doble vínculo es una idea del creacionismo bíblico y tendrá madre y padre. Y yo, que soy evolucionista, cuando me dijeron eso casi me quería morir. Pero, ¿por qué hemos tenido que hacer esto? Porque todo el sistema del código, el sucesorio, todo está armado sobre la base de que yo tengo doble, no triple, cuádruple, ni nada. ¿Sí? Entonces, cualquiera sea, tengo nada más que 2. Si nací dentro de un matrimonio, automáticamente voy a tener 2. Si nací fuera del matrimonio, me va a pasar lo mismo siempre. Si soy biológico y me reconoció, voy a tener 2. No me reconoció, voy a tener 1. Nací por técnicas de reproducción humana asistida. Uno solo prestó el consentimiento, porque admitimos que sea uno solo el que preste el consentimiento. Voy a tener 1, no voy a tener 2. Nunca puedo tener más de 2. ¿Se entiende esto? Entonces, en los casos de reproducción humana asistida, insisto en esto, médicamente asistida. Esto es para cuando recurro al médico, no para cuando fui a hacer reproducción humana a la manera como lo hacen muchas mujeres lesbianas que se van inseminando con algún amigo gay que les presta. No, no. Todo lo que les voy a explicar ahora es para cuando hay intervención de un médico. También se nos había propuesto regular estos otros casos. No quisimos. Nosotros queremos tener profesionales responsables acá metidos en este régimen, porque si no se pueden colar cualquier cantidad de cosas. Entonces, la reproducción humana asistida que está regulada en este proyecto es igual que en Francia, médicamente asistida, con participación de los médicos. ¿Sí? Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que determina la filiación? Vimos que en la adopción es la voluntad del Estado expresada a través de la sentencia. En la filiación por naturaleza o biológica, lo que determina la filiación es el dato genético, a punto tal de que cuando yo voy e inicio un juicio porque soy hijo extramatrimonial y no me han reconocido, con la prueba de ADN, con eso me alcanza y me sobra hoy. En cambio acá, no es el dato genético, no es la voluntad del Estado, sino que acá lo que genera esta filiación es la voluntad procreacional. Voluntad procreacional. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice el artículo, miren. Dice, los hijos nacidos de una mujer por las técnicas de reproducción humana asistida son también hijos del hombre o de la mujer que ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos del artículo anterior. El artículo anterior habla de cómo se presta ese consentimiento. Debidamente inscripto en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas, con independencia de quién haya aportado los gametos. ¿Qué quiere decir eso? A mí no me interesa el dato genético acá. A mí lo que me interesa es esa voluntad procreacional. Y ya le voy respondiendo a ustedes lo que me va preguntando. Esto es una tercera clase de filiación. No tiene nada que ver el dato genético. Lo que tiene que ver es la voluntad procreacional. Entonces, los niños, como todos los niños, pueden nacer dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Todos son iguales ante la ley, sí, pero la determinación de la filiación es diferente. ¿Por qué es diferente? Hablemos de los casos clásicos. Papá, mamá, ¿están casados? Si están casados y yo nazco y he nacido en este matrimonio, automáticamente tengo un papá y una mamá. En cambio, si mi mamá no está casada, no tengo automáticamente un papá. Para tener un papá necesito que ese papá me reconozca. No lo tengo automáticamente. Nazco con un solo vínculo que es el de la madre que me ha parido. Pero no tengo papá hasta que ese papá no produce ese acto
que es el reconocimiento. Entonces, he nacido en el matrimonio, ahora heterosexual, homosexual, nazco con doble vínculo. Ahora bien, la presunción, esta que tengo al otro, al que está casado con la que me ha parido, la otra o el otro, con este también tengo doble vínculo, esa presunción no rige en los supuestos de técnica de reproducción humana asistida si él o la cónyuge no prestó el correspondiente consentimiento previo. O sea, en esta pareja de mujeres lesbianas, esta ha tenido un hijo, una mujer, pero este aquí que cuando nace, la otra le dice, pero yo no presté consentimiento. Si no he prestado el consentimiento, la ley, en principio, soy hija de las dos si están casadas. Pero ¿cómo podría impugnar esa mujer? No va a impugnar con el dato genético, como impugnaría en un matrimonio heterosexual el hombre que dice, este no es hijo mío, y va y lleva la prueba de ADN. Esta mujer no puede hacer esa impugnación. ¿De qué manera puede impugnar? Solamente diciendo no presté el consentimiento. Y mirá, no presté el consentimiento, en el lugar donde vos te hicieron esta técnica no hay ningún papel que yo diga que he prestado el consentimiento. ¿Está claro? Entonces, lo que marca la filiación es el acto, esta voluntad procreacional, el acto de haber prestado el consentimiento. En el extramatrimonial, como les explicaba yo recién, en la extrapatrimonial queda determinada por el reconocimiento. O si fui a las técnicas de reproducción humana asistida, por el consentimiento previo, informado y libre al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Y si no, por nada de eso, por sentencia judicial, como pasa hoy, frente a cualquier niño que nace de una relación sexual que han tenido una mujer y un hombre y que el hombre no la quiere reconocer. Ahora bien, un artículo que sigue en esta misma línea dice, en los supuestos de técnica de reproducción humana asistida, la determinación de la filiación se deriva, vuelto a decirlo, pero es que hay que repetirlo porque esto es un concepto nuevo dentro de la ley, se deriva del consentimiento previo, informado y libre prestado de conformidad con lo dispuesto en este código y en la ley especial. Porque la reproducción humana asistida es un fenómeno que ustedes, que son, muchos de los que están acá son médicos, lo saben mejor que yo, la evolución que ha tenido en estos últimos años es tan, pero tan poderosa que no puedo tener todo metido en el código. El código es un cuerpo que, no digo que no se va a reformar, pero miren ustedes lo que cuesta reformarlo. En cambio, las leyes especiales son las que pueden tener mayor movilidad. De hecho, por ejemplo, en Francia, las leyes de bioética, la propia ley dice que cada 5 años tiene que ser revisada, porque la evolución de la ciencia en esta materia es muy grande. Y después dice, cuando en el proceso reproductivo se utilicen gametos de terceros, no se genera vínculo jurídico alguno con estos, excepto a los fines de los impedimentos matrimoniales en los mismos términos que la adopción plena. O sea, este que donó el semen o esta que donó el óvulo, genéticamente es progenitor, jurídicamente no es progenitor. El padre, la madre son los que prestaron el consentimiento. El dato genético no tiene nada que ver aquí, porque es una tercera clase de filiación. ¿Está claro? Muy bien. Ahora viene el tema más discutido de todo, que es el de la gestación por sustitución. Esto nosotros somos conscientes que es un tema muy discutido, muy sensible para la sociedad. Entonces, bueno, ¿por qué hay que regularlo, pese a todo? Y cuando digo pese ¿a todo qué? A todas las leyes que hay en el mundo que lo prohíben, a todas las críticas que nos han hecho en el derecho argentino, a todas las voces que nos dicen que somos unas vendedoras de cuerpos de mujeres, a todo eso. ¿Por qué hemos escuchado todas estas críticas y pese a todo seguimos pensando que hay que regular? Primero, ¿viola el interés superior del niño la gestación por sustitución? Y fíjense la palabra que le hemos puesto, gestación por sustitución. Esta mujer lo único que hace es gestar, no pone el óvulo. Es pura gestión, pura gestadora.
porque cuando pone el óvulo las cosas se complican en demasía. Porque entonces genéticamente puede ella invocar que es hija de ella. Entonces lo único que se ha regulado es la gestación por sustitución. Por eso tampoco se le llama maternidad por sustitución, porque ella no es la madre, simplemente gesta. Para nosotros, esta manera no viola el interés superior del niño. Primera pauta a reconocer. ¿Y por qué decimos que no viola el interés superior del niño? Porque este niño está acá porque hubo esa gente que lo quiso tener. O sea, ¿cuál es la razón por la cual este niño ha nacido? Y ha nacido porque han habido personas que han querido que él esté acá en este mundo. Si no, no estaría. Entonces, el interés superior está en estar, no en no estar. Y son personas que tanto lo han querido, que han recurrido a este método, porque era el único que les quedaba, aún frente a todas las dificultades médicas, legales y de todo tipo. O sea, nosotros no tenemos por qué partir de la base de que esta gente son todos unos negociantes, que ellos, que los que encomiendan la gestación, son todos unos comerciantes. No negamos que esto cuesta mucha plata. Eso hay que ser tonto para decir que esto no cuesta plata. Lo que estamos diciendo es, los que pidieron que este niño nazca no son personas movilizadas por intereses económicos, son personas movilizadas por grandes y grandes afectos. Por eso, para nosotros, la gestación por sustitución no es algo que nosotros podamos decir es inmoral. Y como es inmoral, la ley no lo acepta. Yo partí de la base de la autonomía y de las conductas autorreferentes. Lo que no afecta a terceros, lo que no daña a los terceros, y ya hemos visto que al niño no lo daña, porque no hay ningún estudio hecho en ningún lugar del mundo que haya hecho seguimiento de niños que nacen por gestación por sustitución, que digan que estos niños tienen problemas diferentes a los que tienen otros niños. Entonces, si no hay ese daño, nosotros no podemos partir de la base de que esto es una cosa inmoral, desde el vamos, que el punto de partida es la inmoralidad. Además, partimos de la realidad. La gestación por sustitución se hace en la Argentina y se hace muchos años. Y se llevan los casos a los tribunales para que los tribunales los resuelvan. Por ejemplo, tenemos un caso en Gualeguaychú de una mujer, ¿no es cierto?, que ha iniciado un juicio por impugnación de la maternidad de un niño nacido de una gestante, y ese embrión se ha formado con un óvulo de ella y con material genético de su marido, pero de acuerdo con la ley, el niño nace y ¿de quién es hijo? De acuerdo con la ley, madre la que pare. Entonces, la partida de nacimiento sale como hijo de la que lo ha parido. Pero esa que lo ha parido lo ha entregado a esta señora que, en el caso que estoy mencionando, hasta es genéticamente la madre del chico, porque es la que puso el óvulo. Y ese niño está con esa familia. Y de la gestante no se sabe más nada. ¿Dónde está el interés superior del niño? En que la justicia le cierre las puertas y le diga, ah, no, esto es inmoral, así que yo acá nada. O que le demos una solución concreta al caso. Si nosotros prohibimos u omitimos, silenciamos, en realidad lo que estamos haciendo es fomentar un tráfico. Lo que tenemos que hacer es regular para controlar. Y en esa regulación para controlar, ¿qué controlamos? Que el consentimiento de la gestante sea verdaderamente libre, que tenga capacidad, que tenga plena salud física y psíquica para poder prestar precisamente ese consentimiento. Y ese consentimiento y el no arrepentimiento posterior es siempre más fácil si ella no presta el óvulo. Como dijimos recién, solo gestar. Además, no se tiene que haber sometido a un proceso de gestación por sustitución más de 2 veces. No queremos mujeres que sean máquinas productoras de hijos ajenos. Debe tener al menos un hijo propio. ¿Para qué? Para saber lo que es haber gestado durante 9 meses y después entregar. Y el acuerdo tiene que haber sido gratuito, lo que no implica que no se le paguen a esta mujer los probables gastos que ella pudo haber tenido, etcétera, etcétera. Lo que no queremos es que se haga de esto un negocio. Para poder, un minutito que les explico bien el sistema y después me hacen las preguntas.
Para poder controlar todos estos requisitos, hay que ir al juez. Este es el único caso de reproducción humana asistida que exige intervención judicial previa. Antes del implante, tenemos que ir al juez para que el juez controle esto. ¿Cómo lo va a controlar? Bueno, lo va a controlar precisamente con certificados médicos, auxiliados por los comités de bioética de los tribunales, si no lo tuviera en el tribunal por los que el juez forme, etcétera, etcétera. Si no regulamos o si prohibimos, generamos discriminación. Discriminación por razones socioeconómicas, porque la gente que tiene dinero se va afuera. Discriminaciones entre las mujeres, porque la mujer que ovula, pero no puede gestar, o porque no puede llevar adelante la gestación, esa no puede tener hijos genéticamente propios. En cambio, sí puede tenerla la que tiene un útero, aunque no ovule, con el óvulo de otra mujer. Y generamos discriminaciones entre los propios matrimonios de personas homosexuales, porque las personas lesbianas, los matrimonios de lesbianas podrían tener hijos genéticamente propios y en cambio las parejas de gays no lo podrían tener. Otra cuestión es que esta técnica se hace cada día más, por lo tanto hay que regularla, el legislador no puede permanecer con los ojos cerrados y cuando nosotros pensamos sobre estos problemas lo que hacemos es hacer evolucionar el derecho, no hacerlo retroceder. Por eso el texto que hemos redactado, que fue muy complicado, empezó con 3 requisitos y terminó con 10. Este artículo 562, donde hemos querido entonces nosotros proteger a esta mujer, que partimos de su vulnerabilidad de la gestante, no es que no creamos que es mujer vulnerable, pero por eso mismo esa gestación tiene que estar protegida por ese procedimiento judicial donde estamos esperando jueces muy activos que verdaderamente controlen que el consentimiento que se está prestando es válido. Entonces ahí tienen el artículo que dice exactamente todos los requisitos que yo les he mencionado recién, ¿no es cierto? Después yo les dejo este power, así que no hay problema. Y el otro tema que tuvimos que regular fue el de la filiación post-mortem, también muy discutido, por parte de algunos que piensan, y esto será objeto después de otro panel, que el embrión no implantado es una persona, lo que nosotros negamos, pero aún así salen a hablar en contra de la filiación post-mortem. Actitud absolutamente contradictoria, porque si yo pienso que el embrión no implantado es persona, tengo que estar a favor de los implantes, no en contra de los implantes. Y que esté implantado dentro de la familia con la que genéticamente tiene algún dato. Bueno, como nosotros sabemos que la filiación post-mortem genera muchos problemas, también la hemos regulado, y como regla, ese implante tiene que haber sido, y como para cada acto dentro de ese procedimiento tengo que estar prestando esa voluntad procreacional de la que les hablé al comienzo, entonces tiene que ser prestado el consentimiento antes del implante. Si ya se murió el comitente, no puede dar ese consentimiento. Entonces, como regla, no a la reproducción humana post-mortem, la regla. ¿Cuáles son las excepciones? Una sola, que este señor haya prestado su consentimiento, su voluntad procreacional, sea en el testamento, sea en esta documentación que se forma en el centro de salud que lleva adelante la reproducción humana asistida. Y que diga expresamente que aunque él se muera, quiere que la reproducción humana asistida siga adelante. Pero eso solo no basta. Es necesario otro requisito, que es que se implante dentro del año siguiente al deceso. O sea, dentro del año, porque si no, no me pueden aparecer a los 3, 4 años futuros acá herederos, sino que dentro del año tiene que haberse producido. Otro tema importante que hay acá, que es el derecho a conocer los orígenes. También ustedes saben que la hija de un conocidísimo periodista y muy inteligente argentino anda pidiendo este derecho a conocer porque ella es hija de gestación por sustitución. Lo que está indicando cuántos años hace que se hace gestación por sustitución en la Argentina. No es que no haya derecho a
a conocer los orígenes en el proyecto que nosotros hemos hecho. En el proyecto que nosotros hemos hecho, por supuesto hay que proteger el anonimato del donante, porque si no se protege el anonimato del donante no vamos a tener donantes, eso es muy claro. Pero respetamos el derecho a conocer, no a establecer filiación. La afiliación no la establezco yo con el donante, nunca, ya lo vimos. Lo que sí tengo derecho es a conocer. ¿A conocer qué? Los datos médicos. Por ejemplo, este chico nacido por las técnicas de reproducción humana asistida tiene una enfermedad. El médico entiende que necesita conocer los datos de quién fue genéticamente, de dónde viene genéticamente esta niña. Esos datos, así, sin individualización del donante, lo pide el médico. Es extrajudicial. No necesito ir a ninguna orden judicial. Ahora, la individualización del donante es así. Esa persona tiene que ir al juez, tiene que darle razones fundadas y el juez las va a evaluar y por un procedimiento breve y va a lograr que se establezca ese conocimiento a la identidad. Pero como digo, es un caso que requiere intervención judicial y razones fundadas. ¿Por qué? Porque acá es diferente a la adopción. En la adopción siempre tengo un derecho profundísimo a conocer mis orígenes. ¿Qué orígenes? Biológicos. Tengo detrás toda una vida. En cambio, en la reproducción médicamente asistida es un dato simplemente genético. Es algo diferente. Una cosa es la realidad biológica, que supone toda una vida anterior, como en la adopción. Otra cosa es la genética, que es un dato genético. Aún así, admitimos, pero entonces no es posible que, sin perturbar lo que es el fenómeno científico médico, que pueda yo lograr esa identidad sin un mínimo procedimiento que me esté garantizando. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos dar provisorias? Y ya los dejo. Bueno, siempre citamos estas palabras de Momigliano, un autor italiano que dice: enfrentamos un futuro en que las respuestas ya no son ni serán las mismas, porque a decir verdad nos han cambiado la mayoría de las preguntas. En la ruta del futuro lo que viene no siempre se parece a lo que se ve en el espejo retrovisor, por lo que debemos aprender a convivir con la desproporción entre las preguntas inteligentes que somos capaces de formular y las respuestas plausibles que somos capaces de dar. Nosotros de juristas, como dice esta otra italiana, siempre esperamos certezas invencibles, pero esto hoy no es así. Estas debemos confrontarlas cotidianamente con modelos culturales en transformación, con éticas contrapuestas que no tienen la posibilidad de proveernos de criterios de referencia unívocos. Y esto tenemos que ser conscientes. Hay una pluralidad dentro de la sociedad, nosotros no podemos dar una respuesta única. Todo esto es muy complejo, pero como dice Mordejai Kaplan, por regla general los hombres no se intimidan por la complejidad creciente de la vida cuando esta complejidad abre nuevos horizontes. Y nosotros estamos seguros que la reproducción humana asistida genera esos grandes horizontes. Hemos contemplado la realidad, creemos que hemos contemplado la realidad. Sabemos que no nos podemos adelantar al futuro, porque en esto las cosas cambian todos los días. Creemos que algunos no miran esa realidad. Por eso, como dice este divino personaje de Quino, mendocino como yo, pero mucho más inteligente que yo, dice: he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan. Muchas gracias.